Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Hola. Buenas tardes. Profe Carlos, Hola, Axel, ¿cómo estás? ¿cómo está, profe? Bien, ¿y vos? Bien. Le voy a hacer una consulta que me quedó de la clase anterior, antes Sí, de que sí. comiencen los ejercicios. Bien. Cuando usted explicó la figura de despido sin causa, usted dio como ejemplo que quizás el empleado podría haber robado y eso fue la causal para que se lo eche. Traté de indagar, de investigar y de encontrar casos que tengan que ver con eso, y en la mayoría de los casos lo que dictaminaba el juez no era favorablemente para el empleador, porque consideraban que era como una estrategia mendaz de Claro. adjudicar un delito que pertenece a la vía penal para que lo resuelva el juez laboral. Claro, lo que pasa es que si a mí, ponerle, me llega una causa donde me dice, lo he despedido porque me ha robado, ¿cierto? A la prueba del robo, ¿cierto? De ese hecho imputado, no lo tiene que hacer la parte, ¿no es cierto? No tiene que probar el empleador que le ha robado. Como le está imputando un delito, lo tiene que resolver la justicia penal. ¿Entendés? Más que es un delito de acción pública, ¿no es cierto? Entonces, ahí tendría que haber una prejudicialidad penal sobre la laboral. O sea, de acuerdo a lo que resuelva el juez penal, si el juez penal lo condena, bueno, ya no hay nada más que probar, ¿no es cierto?, en el juicio laboral. Pues está condenado por robo al empleador. Ahora, si esa causa es absuelto, en esa causa está absuelto el trabajador o termina por cualquier otro medio de terminación anormal del proceso, como por ejemplo la prescripción de la acción o la caducidad de la instancia, por lo que fuera, ¿cierto? Ahí no está probado el hecho imputado y por lo tanto está injustificado el despido y en ese caso se manda a pagar la indemnización por despido sin causa. Yo lo que les había dicho la otra clase es que se utiliza la figura del despido sin causa cuando un empleador quiere desprenderse de ese trabajador, ¿no es cierto? Porque él, en su fuero íntimo, está convencido de que le ha robado, que le ha producido un daño, que es muy difícil de probar. Es muy difícil de probar, ¿no es cierto? Y además te sometes a un proceso penal que tiene sus vericuetos y que tiene sus bemoles y sus demoras, ¿no es cierto? Entonces, lo aconsejable es acudir al despido sin causa. Por supuesto que en ese caso le vas a tener que pagar la indemnización del 245, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa en la práctica, ¿no es cierto? Eso es lo aconsejable. Si yo te tengo que decir qué es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Si el trabajador ha robado, hay que denunciarlo y hay que despedirlo. Lo que pasa es que en la práctica es muy difícil de probar, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos esa lucha permanente del ser y el del deber ser, ¿no es cierto? Acá muchas veces explicamos lo que dice la ley, ¿no es cierto? Y por ahí yo les puedo transmitir un poco la experiencia práctica de lo que se hace en la realidad, que es el caso este, ¿no es cierto? O sea, no acudir a esa figura porque en muy pocos casos se puede probar, más cuando es ponerle un robo hormiga, un hurto menor, ¿no es cierto? Es muy difícil probarlo. Por más que tengas cámara, tengas testigos, hay una serie de cuestiones y una serie de principios que se aplican en el derecho penal,
¿cierto? Como por ejemplo el beneficio de la duda, ¿no es cierto? La falta de mérito. Hay una serie de cuestiones que juegan a favor del imputado, ¿no es cierto? Que forman ese principio que es igual que el principio laboral, que es el indubio pro reo, ¿no es cierto? Indubio pro imputado. Y además, vos tenés que esperar que la sentencia quede firme, no solamente que tenga una condenación, sino que esa sentencia quede firme, o sea, que tenga una instancia de apelación, eventualmente a la Corte, ¿no es cierto? Eventualmente un recurso extraordinario federal, o sea que es un proceso muy extenso, muy extenso. Así que bueno, era una recomendación que yo le hacía, ¿no? Obviamente que el robo es una causa para despedir sin causa, perdón, para despedir con causa y no pagar la indemnización, ¿no es cierto? Pero muchas veces el trabajador quiere desprenderse de ese, el empleador quiere desprenderse de ese trabajador y acude al despido sin causa, ¿no es cierto? Pagando la indemnización. ¿Está claro, Axel? Sí, ahora entendí, profe, gracias. Bien. Bueno, Mayra, ¿querés que pongamos a grabar y comencemos la clase? Ya son 18:11. Recording in progress. Bueno, buenas tardes, chicos. En esta clase vamos a desarrollar la segunda parte de la bolilla 10 o la unidad 10 que habla de la extinción del contrato de trabajo. Nosotros en la clase pasada hemos visto las distintas causas que pueden poner fin a un contrato de trabajo. Hemos aprendido los conceptos, hemos visto la ley, qué es lo que dice, y lo fundamental de esto es saber qué responsabilidad indemnizatoria existe en cada una de las causales que hemos visto, ¿no es cierto? En ese cuadro donde hemos visto en la primera columna las que están generadas por el trabajador, en la segunda columna las generadas por el empleador y en la tercera columna las generadas por ambas partes. ¿No es cierto? Cada una de estas está prevista en un artículo, en una norma de la Ley de Contrato de Trabajo, y cada una de ellas nos indican qué tipo de responsabilidad indemnizatoria existe. ¿No es cierto? Hay algunos casos, como por ejemplo la renuncia, el despido por la rescisión por mutuo consentimiento, el despido con causa, o sea, el despido directo con causa, que no tienen responsabilidad indemnizatoria, otras que tienen responsabilidad indemnizatoria reducida, como por ejemplo el despido por causas económicas, no imputables al empleador, el despido por fuerza mayor, el caso de la muerte del trabajador y la muerte del empleador. Son tipos de extinciones con responsabilidad indemnizatoria reducida. Y cuando hablamos de responsabilidad reducida o responsabilidad integral, y además también vamos a hablar de una responsabilidad agravada, ¿no es cierto? Como por ejemplo, nosotros ya hemos estudiado el caso de la rescisión contractual de la trabajadora que está embarazada, ¿no es cierto? El artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, que protege a la maternidad. También el mismo artículo se refiere y es aplicable al despido sin causa, pero que obedece a cuestiones de matrimonio. También hemos visto en la bolilla 4, cuando hemos desarrollado el tema de empleo no registrado, el caso de la duplicación de la indemnización cuando se despide sin causa a un trabajador que ha intimado al empleador para que lo registre y ese despido se ha producido dentro de los 2 años posteriores. ¿No es cierto? En este caso hay un agravamiento de la responsabilidad indemnizatoria que tiene el empleador. Bueno, nosotros ahora vamos a comenzar a ver la parte práctica. Vamos a comenzar a ver las fórmulas para desarrollarlas. Ahora Mayra les va a subir los cuadros, esos que habíamos visto en las clases anteriores,
que era el de las patologías laborales, el de el cuadro de extinción del contrato de trabajo, y también les va a subir un cuadro donde están las fórmulas para liquidar las distintas indemnizaciones que tiene previsto cada caso de extinción del contrato de trabajo. Disculpe, profesor. Se lo escucha muy despacio, o sea, muy bajito. Las anteriores clases se lo escuchaba más fuerte, ahora no. He cambiado la cámara, capaz que eso puede ser, no sé cómo se pone más. Capaz que se acerca un poco más. Yo lo escucho bien, doctor, no sé, ¿no? Ya No, yo ya estoy ahí. también lo escuchaba muy bajito, que fui a buscar unos auriculares a ver si lo podía escuchar mejor. Bueno. Debe ser la señal de la compañera, doctor. Se le escucha perfectamente y se lo ve perfectamente. Bueno. Me avisan cualquier cosa, ¿eh? Yo Profe. ahí ya estoy mal. Ya ahí estoy pegando la panza contra el escritorio, he plegado la bandeja donde está el ¿cómo se llama? El teclado, y ya más no puedo. Así que, más que eso... Profe Carlos. Sí, Axel. Se lo escucha bien, además alto plano con la bandera atrás para la imagen. Buen plano. Bueno. Bueno, ustedes saben que yo estoy acá en mi despacho de tribunales, y estos, bueno, son elementos que los provee el Poder Judicial, ¿no? O sea, los jueces tenemos acá la Constitución. Yo acá tengo una biblioteca muy grande, y los primeros libros que están los primeros libros que están en el primer estante es la Constitución Nacional y la Biblia. Y de ahí en más tengo todos los tratados, muchos libros. Yo soy muy lector, y hace muchos años que los conservo, así que a pesar de que los voy renovando, pero tengo una biblioteca muy grande, bueno, y estas cosas, a los libros no me los provee el Poder Judicial, no los compro yo. Así que, pero esos son los elementos que siempre están en el despacho de un juez, ¿no? La bandera, la Constitución y la Biblia. La bandera como enseña nacional, la Constitución como ley de madre, y la Biblia como, digamos, el libro de la religión que adopta la República Argentina como culto oficial, ¿no? Bueno, volvamos a la extinción del contrato de trabajo. Yo les voy a dar las pautas como para que ustedes apunten el estudio, sobre todo al parcial. Además de adquirir los conocimientos y los conceptos, para que apunten al parcial, ¿no es cierto? Les voy a explicar, les voy a decir cómo van a ser los ejercicios con los que se van a encontrar el día del parcial, para que no sea una sorpresa, ¿no es cierto? Ustedes saben que nosotros buscamos qué es lo que ustedes saben, ¿no es cierto? Para eso ponemos el empeño en enseñar, y nos produce una gran satisfacción cuando tenemos un alto porcentaje de aprobados, porque eso quiere decir que el cuerpo docente ha llegado al conocimiento de ustedes y han podido desarrollar. Por supuesto que este tipo de evaluación, que es el múltiple choice escrito, que para nosotros es nuevo y para ustedes también, tiene determinados bemoles o pautas que tenemos que observar. Ustedes, por supuesto, que el día del parcial van a poder estar con la ley, con los apuntes, con las fórmulas. Lo importante es que ustedes, al aprender el concepto, van a saber qué fórmula van a aplicar, porque no solamente tienen que desarrollar bien la fórmula, sino tienen que saber cuáles son las fórmulas que van en cada caso concreto. Y para eso tienen que examinar cada tipo de extinción de contrato de trabajo, que es lo que en forma teórica hemos visto en la clase pasada. Yo les voy a dar los tips para que ustedes los tengan en cuenta. En todos los casos, absolutamente en todos los casos que ustedes hagan la parte práctica, hay 3 rubros que siempre se van a liquidar. Siempre se van a liquidar. Porque esos rubros no surgen como consecuencia de la extinción del contrato de trabajo,
sino del contrato de trabajo mismo. O sea, un trabajador que está en relación de dependencia, día a día, ¿no es cierto?, jornada a jornada, va adquiriendo para sí, para su patrimonio económico, esos 3 rubros, que son los haberes del mes. O sea, haberes del mes es, se paga el sueldo hasta el día de la extinción del contrato. Si yo dispongo hoy la extinción de un contrato de trabajo, la dispuesto hoy, tiene efecto a partir de las 0 horas del día subsiguiente hábil. ¿No es cierto? Por lo tanto, al día de hoy lo voy a pagar. Lo tengo que pagar íntegro. Aunque se lo haya notificado a las 8 de la mañana o al inicio de su jornada laboral. ¿No es cierto? Al día de hoy se lo pago íntegro. O sea, que debo pagar los haberes del mes hasta el día de hoy. Supongamos, hoy es día 28, ¿cierto? Debo pagar los 28 días, aunque hoy no lo haya trabajado. Además, le debo pagar el sueldo anual complementario proporcional al día de hoy, al 28 de septiembre, y le debo pagar las vacaciones proporcionales o vacaciones no gozadas, ¿no es cierto?, hasta el día del despido. Esos 3 rubros siempre se liquidan, en todos los casos. O sea, haberes del mes, SAC proporcional y vacaciones proporcional. Esos 3 casos siempre. Para poder liquidarlo, ustedes necesitan que yo les dé como dato la remuneración, ¿no es cierto?, la mejor remuneración mensual, normal y habitual que tiene ese trabajador. Para hacerla fácil, en el parcial, nosotros siempre le vamos a dar casos de extinción de trabajadores mensualizados. No lo vamos a complicar con trabajadores pagados a destajo o jornada parcial, ¿no es cierto?, donde usted va a tener que sacar una proporcionalidad. No, todos los casos van a ser de trabajadores mensualizados. Por lo tanto, nosotros le vamos a proporcionar los datos necesarios, ¿no es cierto? Entre ellos, la mejor remuneración mensual, normal y habitual, ¿cierto?, que es lo que se toma como base para hacer las liquidaciones de todos los rubros. Además, le tenemos que proporcionar cuál es el día del despido, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos que decir, ha sido un despido producido en tal fecha y por determinada causa. ¿Por qué causa ha sido esa extinción del contrato de trabajo? Y además, para el caso de las vacaciones, le vamos a tener que proporcionar la fecha de ingreso del trabajador. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que determinar cuántos días de vacaciones le corresponde a ese trabajador. Y para eso tenemos que saber cuál es la antigüedad del trabajador. Para saber la antigüedad tenemos que saber la fecha de ingreso. ¿Se acuerdan cuando han visto vacaciones proporcionales que a los trabajadores les correspondía determinada cantidad de días de acuerdo a su antigüedad en el trabajo? ¿No es cierto? Y así decíamos que le correspondía 14, 21, 28 o 35 días la antigüedad de ese trabajador en el empleo. Bueno, todos esos conceptos nosotros los tenemos que tener frescos, ¿no es cierto?, o a mano para liquidar todos los tipos de rubros. Ustedes háganse de cuenta, cuando nosotros le demos el parcial, de que están en su estudio jurídico y ha venido el trabajador a plantearle cuál es su situación y les pregunta cuánto le corresponde percibir, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, con esos datos, ¿no es cierto?, con el último recibo de sueldo, donde tienen todo, ustedes saben que en el recibo de sueldo tiene que estar la categoría del trabajador, la remuneración, la fecha de ingreso, la razón social o el nombre del empleador, todos los datos, ¿no es cierto?, como dice el artículo 52. Bueno, a esos datos se los vamos a proporcionar nosotros. No le vamos a proporcionar datos erróneos ni datos sobreabundantes para confundirlo, sino que le vamos a dar los datos precisos como para que ustedes
tengan a mano todos los elementos para desarrollar el caso. Si ustedes ven que le están sobrando un dato que nosotros le hemos proporcionado, es por alguna cuestión, ¿no es cierto? O sea, que revisen, no se olviden del tiempo, ¿no es cierto? Porque esto es con tiempo, así que, de todas maneras, están hechos y estructurados para que ustedes los resuelvan en el tiempo que nosotros les vamos a dar. Profe, disculpe, Sí. ¿cuántos ejercicios más o menos nos darán en el parcial? Van a ser 2 ejercicios de extinción. O sea, de lo que nosotros vamos a ver en esta clase y en la clase siguiente. Pero además, o sea, ejercicios para que ustedes utilicen la lapicera, una hoja en blanco y la calculadora, ¿no es cierto? Para que hagan los cálculos. Pero además hemos reformulado todas las preguntas teóricas, ¿no es cierto? O sea que no van a ser preguntas a las cuales ustedes van a ir a la ley y en la ley va a estar la solución. En la ley está la solución, pero ustedes tienen que tener aprendidos los conceptos para poder contestarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, les vamos a decir, un trabajador que ha sufrido una enfermedad inculpable en el día de hoy. ¿Qué licencia paga le corresponde si ha ingresado el 15 del 6 del 2007 y es casado y tiene 2 hijos? ¿No es cierto? Entonces, ustedes para eso tienen que saber que el artículo 208 da una escala de licencia paga que es de 3 y 6 meses o de 6 y 12 meses, según el trabajador tenga menos o más de 5 años de antigüedad y tenga o no tenga cargas de familia. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que ver. Hemos preguntado qué tipo qué licencia paga tiene, ¿no es cierto? Un trabajador que entró en el 2017, al 2021 tiene 4 años de antigüedad, o sea, es menos de 5 años, pero tiene cargas de familia, ¿no es cierto? Porque les digo que es casado y tiene 2 hijos. Entonces, no les digo tiene cargas de familia, les digo es casado y tiene 2 hijos. Eso, en el concepto jurídico, significa carga de familia, ¿no es cierto? Los efectos del 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, tienen que determinar que ese trabajador tiene 6 meses de licencias pagas, ¿no es cierto? Y nosotros le vamos a dar las distintas opciones, ¿no es cierto? 3, 6, 12, por ahí le vamos a poner alguna, está en el año de conservación de empleo, ¿no es cierto? Y usted va a decir, no, la conservación de empleo es una vez que se agota la licencia paga, se convierte en licencia sin goce de sueldo y después del año se puede rescindir el contrato. Así de simple funciona la protección de las enfermedades y accidentes inculpables. ¿Cuánto tiempo dispondremos para resolver las preguntas prácticas? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo tienen de duración para resolver las preguntas prácticas? En total tienen 40 minutos. ¿Cierto? O sea, como ustedes saben que esto es una función muy numerosa, son 1.112 alumnos, y tenemos que prever la posibilidad de que se presenten todos. Para eso se nos ha habilitado una plataforma especial, creo que sí, y se ha dividido en grupos de 150 alumnos que creo que comenzamos a tomar a las 14 horas y terminamos a las 21, algo así. Ya Mayra va a subir los distintos grupos y ustedes tienen que ver en qué grupo les corresponde, ¿no? Ya están subidos, doctor, por las dudas. Todo Doctor, tipo, le hago una... Ay, perdón, se me escucha mal, que ya están subidos por las dudas. Bueno, ya están subidos, chicos, o sea que ustedes ya pueden prever el martes a qué hora el examen, ¿no? No me hagan preguntas. Justo se me cortó y no sé si me habrá entendido lo que preguntaba. Tercera, porque eso no lo manejo yo. No sé ni cómo se maneja el tema este. Yo lo que estoy haciendo es reformulando y haciendo todas las preguntas, ¿no es cierto?, para que después el sistema, en forma aleatoria, las divide, pone 2 ejercicios por cada cuestionario, 2 ejercicios,
y 3 o 4 preguntas, ya vamos a determinar, a ver si le ponemos, o sea, sí, pueden ser 3 puntos cada ejercicio, son 6, pondremos 4 preguntas teóricas, para que ustedes en los 40 minutos tengan tiempo suficiente para desarrollar todas las... Profe Carlos, Sí. le hago una consultita. Por ejemplo, Sí. supongamos, nos sacamos un 5. ¿El 5 vale como 6? No, el 5 vale 5. Si vos te sacás un 6, o sea, Tiene vos que tenés que sacar 6. Vos tenés que sacar 6. Si en el segundo parcial te sacás 5, promediás. Entonces te va a dar 5.50. La reglamentación del cursado, de la promoción, tiene el mismo principio que tenemos nosotros. Indubio pro alumno. Entonces, en ese caso, al 5.50 lo consideramos 6. Igual que si tienen 6.50, 7, o sea, todo lo que tengan con fracción, el número con fracción, vamos al subsiguiente superior, ¿no es cierto? O sea, si te sacas 7.50 es un 8, porque el sistema no tiene decimales. Profesor, Y después una te pregunta. promedia solo el sistema. Sí, contame. Profesor, yo quisiera, por favor, si no quiero molestar a mis compañeros, pero sí me gustaría que usted explique todos los temas, porque yo hacen preguntas y lo que menos me queda claro es la clase. Entonces yo pediría, por favor, que usted dé la clase y en los últimos 30 minutos puedan desarrollar todas las preguntas mis compañeros que preguntan, que hacen preguntas, puedan, por favor, usted responderlas, porque si no pierde hilación la clase y para mí es muy complicado. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Florencia. Escúchame, Florencia. Sí. Una de las cosas positivas que tiene la virtualidad es que podamos interactuar. ¿Entendés? Sí. Siempre que no cortemos la hilación, que estemos, digamos, dentro del tema, es bueno tener un intercambio. ¿Entendés? Sí. Aún así, podemos hacer las clases, digamos, las preguntas al final. Y además, te digo una cosa, al final de la clase que viene, o sea, va a ser lo último antes del parcial, vamos a hacer un repaso general. Entonces, o sea que si algo no te ha quedado claro o que por ahí las preguntas te pueden sacar un poco del tema, anótalo y después lo vemos a todo eso porque vamos a dedicar todo el tiempo que sea necesario para aclarar todos los conceptos que no han quedado claros. Bueno, profe, Bueno. yo le pediría eso a mis compañeros porque son las 2 últimas clases y ya viene el parcial y bueno, por eso vos sabés que esto es plural y tenemos que observar los derechos de todos por igual, ¿no? Así que bueno, es una buena proposición que vos hacés, pero el sistema está, pues yo como profesor, si a mí me hacen una pregunta, yo la tengo que contestar, no puedo, por una cuestión de respeto y por una cuestión de mi función, ¿no es cierto?, tengo que evacuar la duda que tenga la alumno. Doctor, bueno, disculpe, una consultita. Con respecto a los ejercicios, ahí ustedes ya van a dar los resultados y ahí uno va a comparar una vez. ¿Ah? Nosotros les vamos a dar la consigna, no se hagan problemas. Ya vamos a ver, ustedes vayan aprendiendo los conceptos que yo les voy dando y no se hagan problemas. Yo les voy a dar por lo menos 2 o 3 ejercicios para que lo desarrollemos acá en clase y con el formato en el que ustedes se van a encontrar en el parcial. O sea, esto no va a ser una caja de Pandora que ustedes el martes que viene se van a encontrar con una cosa que el profesor nunca les ha hablado, nunca les ha dicho. Lo que vamos a evaluar es lo que se ha dicho acá en clase, lo que se ha explicado y de la forma en que yo les voy a decir. Es más, el ejercicio que les acabo de dar de la parte teórica del trabajador que ingresó en el año 2017, que es casado y que tiene dos hijos, es una de las preguntas que ya las tengo hechas y que van a ir en el parcial.
¿No es cierto? O sea que Muchas ya tienen gracias. una para... Bueno, muchas gracias, doctor. No va, Doctor. digamos, ninguna cuestión que los va a sorprender, ¿no es cierto? Porque esto no se ha visto, porque esto no. No. Lo que tienen que hacer ustedes es aprender los conceptos y desarrollarlos. Y después, ¿no es cierto? Una vez que hagan los ejercicios, que hagan las cuentas, van a tener los distintos resultados, que van a ser resultados marcados. No va a haber no le voy a poner 117.000, 117.000 con 50 y 117.000 con 39, ¿no es cierto? No. Va a ser 117.000, va a ser 150.000 o va a ser 89.000, como para que ustedes sepan a cuál es el que está apuntando, ¿no es cierto? De acuerdo a los conocimientos de ustedes, lo más cercano. No sé si se entiende. De todas maneras, en el tema de los ejercicios de las liquidaciones, estamos en las ciencias exactas, ¿no es cierto? O sea que yo le voy a dar el resultado exacto. Doctor, yo le quiero hacer una pregunta. O sea, usted no va a dar la opción, digamos, de los ejercicios. Eso es lo que yo quería llegar y ya me lo contestó la pregunta con respecto al resultado. Y nosotros tenemos en una hoja aparte que resolver el ejercicio y de ahí ver cuál es el verdadero. Y ver cuáles son las opciones que yo les doy, ¿no es cierto? Y ustedes lo marcan, nada más. No hay posibilidad de escribir. No hay posibilidad de escribir. Hay posibilidad de marcar un tilde, o sea, ustedes lo que tienen que hacer, en este caso, es marcar 6 tildes. ¿No es cierto? 4 de preguntas teóricas y 2 de ejercicio. El tema, el arte, es enmarcar el tilde correcto. ¿No es cierto? Pero bueno, para eso les voy a dar los elementos para que ustedes marquen el tilde correcto. Está perfectamente. Vamos a la liquidación Gracias, profesor. De los 3 rubros, ¿no es cierto? Eso que tenganlo bien claro. Haberes del mes, SAC proporcional, vacaciones proporcionales. Haberes del mes, lo más sencillo. Nosotros, para hacerlo aún más sencillo, vamos a considerar que todos los meses tienen 30 días y que los semestres tienen 180 días y que los años tienen 365 días, como es el de este año, ¿no es cierto? Pero hay algunos años que es año bisiesto, como por ejemplo el año que viene, que son 366 días. Entonces, siempre contemos los días en 30. Si lo quieren contar en 31, también les va a dar el resultado, va a haber una diferencia muy pequeña, ¿no es cierto? Pero si quieren, unifiquemos y lo hagamos todos en 30, en 180 el semestre y en 365 el año. Para liquidar los haberes del mes es lo más sencillo. Es la remuneración mensual, normal y habitual, dividido en 30, ¿no es cierto? Si nosotros dividimos la remuneración en 30, nos va a dar el valor de un día, ¿no es cierto? Y a eso lo multiplicamos por los días que tengo que liquidar. Por ejemplo, hemos despedido o hay una extinción de contrato hoy, día 28. El trabajador gana en el mes 100.000 pesos, pero yo tengo que pagar 28 días. Entonces hacemos 100.000 dividido 30 por 28 días. ¿Eso está claro? Eso es lo más sencillo que hay. ¿No es cierto? Entonces ustedes ponen que un trabajador gana 100.000 pesos, son 100.000 pesos. Sí, profe, está clarito. Es 3.333 pesos por día. Por 28 días nos va a dar como resultado 93.333,33. Entonces, 93.333,34, ¿no es cierto? Para cortarla ahí. Eso es lo que le corresponde al trabajador como haberes del mes. Ahora, para liquidar. Disculpe, doctor. ¿La remuneración normal, habitual, es la que dice sueldo básico o es la remuneración al final, lo que divide usted? Ustedes no se hagan problema por eso. Cuando nosotros decimos su mejor remuneración mensual, normal, habitual, o su mejor remuneración, o le decimos remuneración 100.000 pesos. Bien. 100.000 pesos. No vayan a ver si no. Acá no hay distinción. Sí, en la parte teórica, en la bolilla 6, ustedes tienen que saber que es un sueldo básico, ¿no es cierto? Cuáles son los adicionales remunerativos,
los no remunerativos, etcétera, etcétera. En el tema teórico, ¿no es cierto? No acá en lo práctico. Nosotros decimos, la remuneración es 100.000 pesos, ustedes tomen los 100.000 pesos. No entren ahí, porque no van a tener otro dato, además. No le vamos a decir sueldo básico tanto, eso es materia de posgrado. Acá estamos viendo ABC, ¿no es cierto? Esto es un curso de grado, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo vamos a evaluar como curso de grado. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan cómo son las liquidaciones laborales, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace una liquidación? Y cómo se hace una liquidación de las indemnizaciones según sea el caso de extinción. Entonces ya sabemos cómo liquidamos los haberes del mes. 100.000 en este caso, ¿no es cierto? Dividido 30, septiembre tiene 30, pero por ejemplo, octubre, que yo les voy a dar las extinciones al día 5 de octubre, que va a ser el parcial, octubre tiene 31. Si ustedes lo quieren dividir en 31 o en 30 es lo mismo. Nosotros, para hacerlo más sencillo, unificamos 30. Entonces, 100.000 dividido en 30 por los días que tienen que multiplicar. Si es una extinción al día 5 de octubre, va a ser 100.000 dividido en 30 por 5. ¿No es cierto? Que van a ser los 5 días que le van a tener que pagar el 5 de octubre, que es el día del parcial, y que los ejercicios van a estar hechos a esa fecha. ¿Está claro? Bueno. Sí, doctor, buenísimo. Sí, doctor. Gracias. El segundo rubro, SAC proporcional segundo semestre 2021, ¿no es cierto? Que es el que está en curso en estos momentos. El año tiene 2 semestres, ¿no es cierto? Del 1 de enero al 30 de junio, el primer semestre, del 1 de julio al 31 de diciembre, el segundo semestre. Nosotros la primera cuota del SAC ya se ha pagado. Esto se ha pagado por allá fines de junio, principio de julio. Hay 4 días, ¿no es cierto?, para pagarlo, o sea que hasta el 4.º día hábil de julio había para pagar el SAC del primer semestre. Nosotros tenemos que liquidar la segunda cuota o el SAC proporcional del segundo semestre. Tenemos que ver cuánto le corresponde desde el 1 de julio hasta el 5 de octubre. ¿No es cierto? Que va a ser el día del parcial. Entonces vamos a tomar 30 días de julio, 30 días de agosto, 30 días de septiembre, julio, agosto, septiembre, 90, más 5 días de octubre. 95 días hay trabajado en el segundo semestre del año 2021. Entonces, si yo... ¿Puede repetir nuevamente, doctor? Disculpe. Contamos 30 días por cada mes de lo que tengo que liquidar. Yo tengo que liquidar una extinción el 5 de octubre, tengo que pagar 95 días, ¿no es cierto? Que los cuento desde que comienza el segundo semestre del año 2021. O sea, los 30 días de julio, los 30 días de agosto, los 30 días de septiembre y los 5 días de octubre. ¿Está claro eso? 30, doctor, 60, 90, más 5, perfecto. 90. Nosotros tenemos que pagar el SAC proporcional de 95 días. Entonces, si a 180 días le pago la mitad de la remuneración, ¿cuánto le pago a 95 días? Eso es una regla de 3 simple. La fórmula que nosotros hacemos es remuneración dividido en 2 por días trabajados en el semestre sobre 180. O sea, les repito, remuneración dividido en 2 por días trabajados en el semestre sobre 180. Entonces usted agarra la calculadora, se fijan cuánto es la remuneración, 100.000 pesos supongamos, dividido en 2, dividido en 2 le va a dar 50, por 95 dividido en 180 les va a dar cuánto le tenemos que liquidar en concepto de SAC proporcional segundo semestre del año 2021. Doctor, sí, a mí me da 49.999 pesos, casi 50.000 pesos, como si sería el medio aguinaldo, medio SAC. Claro, no, medio. Claro. A ver, no te puede dar. Cuarto. No, a mí me das 26.385. Ah, bien. A ver, doctor. 100.000, o sea, remuneración dividido en 2. 100.000 dividido en 2 es 50.000 por
¿Cuántos Sí. días estamos liquidando? 95, ¿no es cierto? 95. ¿Todos entienden por qué? ¿Alguien no entiende por qué es 95? No, está claro, Doc, está claro. Bueno, para Yo vos. no entiendo. Doctor, yo no entendí. Yo no entiendo. Porque Nosotros tenemos- resulta Está claro, porque bueno, empieza en hablamos, julio. todos estamos locos, bueno. No entendí No eso de estamos- doctor, disculpe, no entendí eso de los días hasta octubre, que es una extinción. Porque nosotros estamos liquidando, estamos haciendo una liquidación final de un trabajador, ¿no es cierto? Que su contrato de trabajo se extingue el 5 de octubre. Entonces tenemos que calcular el SAC proporcional del segundo semestre hasta el 5 de octubre. Ustedes saben que el SAC es del 1 de julio al 31 de diciembre. Entonces, Que comúnmente le llamamos el aguinaldo. Eso, sí. El aguinaldo, el sueldo anual complementario, el sueldo 13 en el año. Ustedes saben que el trabajador cobra 13 meses en un año calendario, ¿cierto? Los 12 meses correspondiente a cada mes, más el sueldo anual complementario. Que se pagan 2 cuotas, justamente, ¿no es cierto? Entonces, nosotros estamos liquidando la segunda cuota. Y como si ese contrato llega al 31 de diciembre, le pagamos la mitad del sueldo. No hay ningún problema. Pero como no llegó al 31 de diciembre, llega al 5 de octubre, que extinguimos el contrato de trabajo, tenemos que calcular proporcionalmente esos días. Hemos dicho que desde el 1 de julio al 5 de octubre hay 95 días. ¿No es cierto? Entonces, hacemos remuneración dividido en 2 por días trabajados en el semestre, en este caso va a ser 95, sobre 180, que son los días que hay en el semestre, ¿no es cierto? Así sacamos la proporcionalidad. Doctor, Sí. el resultado sería 26.385. A ver, 50.000 por 95 dividido en 180 va a dar 26.388, me da a mí. A ver, 100.000. Sí, 88. Sí, doctor, es Dividido correcto lo que usted dice. Por Sí, 95 correcto. dividido en 180, a mí me da 26.388,88. Claro, en realidad la calculadora es 0,527 y 7777. Yo lo tomo 2,7 nada más. Por eso es esa pequeña diferencia. Bueno, está bien. Esta calculadora dice... O sea, doctor, más allá de lo que sea la calculadora, lo Made que in China, importan dice. acá son las fórmulas. Claro, yo lo que quiero es que ustedes entiendan. Si ustedes lo pueden sacar como regla de 3 simple, mejor, ¿no es cierto? Pero la fórmula que nosotros hacemos, jurídicamente, esto se liquida así. En las sentencias laborales, en las demandas y en las sentencias, nosotros ponemos la fórmula, ¿no es cierto? Ustedes como abogados laboralistas, ya cuando veamos el juicio laboral, vamos a ver que es una obligación legal que impone el Código Procesal Laboral, el artículo 55, en hacer la planilla de los rubros que se liquidan. Entonces ustedes lo tienen que poner de esta forma porque es el modo de cálculo correcto. Si nosotros los jueces, admitimos ese reclamo, cuando hacemos las planillas, las sentencias laborales son las sentencias más complejas que tiene el sistema judicial argentino, ¿no es cierto? Porque además de toda la decisión de los planteos jurídicos, lleva imposición de costas, regulación de honorarios y liquidación en una planilla. Nosotros tenemos que poner una planilla, ¿cierto? Por eso en cada juzgado hay un contador que hace las planillas y ponemos esta fórmula. Y la fórmula correcta es esta manera que yo la estoy explicando. De todas maneras, no deja de ser una regla de 3 simples. Doctor, ¿No es cierto? Si a 180 días le pago 50.000, a 95 le pago X. Multiplicamos y dividimos y nos da el... ¿Está claro eso, el SAC proporcional? ¿A alguien doctor, no le ¿lo ha quedado podría claro? volver a explicar? ¿Lo podría volver a explicar un poquitito, por favor? Bueno. Profe, disculpe, antes Profe, a mí... le quiero hacer una consulta. Haga. Sí, ahí en, Te digo que vuelva a explicar. Si está dentro de la explicación. en las preguntas, cuando usted, o sea, va a poner, digamos,
el monto del haber mensual y los días, o va a poner, por ejemplo, el monto y el mes y nosotros tenemos que calcular los días y de ahí hacer la fórmula? Profe, está muteado. Sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí. Bueno, yo le voy a dar todos los datos, ¿no es cierto? Extinción al 5 de octubre, remuneración tantos pesos, antigüedad tantos pesos, perdón, tal fecha. O sea, todos los datos que ustedes necesiten, para lo que ustedes tienen que saber es cuáles son los rubros que tienen que liquidar. Ya le estoy diciendo que estos 3 rubros, que estoy explicando recién el segundo, van siempre. ¿Ok? Yo ahora les voy a volver a explicar qué es esto del SAC proporcional segundo semestre 2021. En la bolilla de remuneración nosotros hemos estudiado qué es el SAC. Es el aguinaldo, ¿no es cierto? Es un sueldo aparte que se paga al trabajador en el año y que se paga en 2 cuotas. La mitad al 30 de junio, la otra mitad al 31 de diciembre. Cuando hay una extinción, ¿no es cierto? Cuando se termina un contrato, cuando se despide un trabajador, cuando renuncia un trabajador, cualquier causa de extinción de un contrato de trabajo, se le debe pagar proporcionalmente al trabajador ese rubro, ¿no es cierto?, el SAC, en forma proporcional al tiempo trabajado. O sea, si yo al 31 de diciembre le voy a pagar la mitad de la remuneración, al día del despido le tengo que pagar una suma proporcional. Por eso les digo que la fórmula es remuneración dividido en 2 por días trabajados en el semestre sobre 180 días que tiene el semestre, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a dar el dato de la remuneración. Si le digo 100.000 pesos, pongan 100.000 pesos. Dividido en 2 por los días trabajados en el semestre, contamos a partir del 1 de julio, ¿cierto? Comienza el segundo semestre hasta el 5 de octubre, que va a ser el ejercicio que van a desarrollar en el parcial. Va a haber 95 días dividido en 180. ¿No es cierto? Que son los días que tiene el semestre. Y ahí le va a dar una proporcionalidad. Como les digo, si a 180 días le pago la mitad de la remuneración, a 95 días le voy a pagar X. Y ese cálculo que hemos hecho recién nos da 26.288 o 388, que es algo eso es lo que corresponde pagar en concepto de SAC proporcional segundo semestre 2021. ¿Ha quedado claro? ¿A alguien no le quedó claro? Muy claro, doctor. Perfecto. Claro, doctor. Muchas gracias. Vamos al tercer rubro. O sea, como vamos viendo en cada uno de estos, le vamos agregando un poquitito de complejidad. Ya hemos liquidado los haberes del mes, fácil. Ya hemos liquidado el SAC proporcional, fácil. Ahora vamos a liquidar las vacaciones proporcionales. Les voy a recordar un poquito. ¿Las vacaciones son compensables en dinero? Pregunta. Sí. No. No. Son como anticipo de sueldo. Si no la toma, la pierde. Exactamente. Si no las goza, las pierde. Esa es la cosa. El único caso en que se pagan las vacaciones es en un caso de rescisión contractual. O sea, la esencia, el espíritu de la ley es que el trabajador haga una pausa en su jornada. Entonces, en su jornada anual. Ustedes saben que la ley de contrato de trabajo protege la jornada diaria, la jornada semanal y la jornada anual, ¿no es cierto? O la extensión del trabajo en estos periodos de tiempo. El espíritu de la ley es que ese trabajador haga una pausa, ¿no es cierto? Y que se tome los días legales, los días que le da la ley. Si tengo menos de 5 años, me corresponden 14 días de vacaciones,
que deben comenzar en día lunes, son días corridos, debe ser previamente pagado, ¿no es cierto? Si tengo más de 5 años, me y menos de 10. Días, y menos de 10. Si tengo más de 10 y menos de 20, me corresponden 28. Y si tengo más de 20 años de antigüedad, 35 días. 35 días. Bien, bien. Lo que no puede hacer el trabajador es decirle al empleador, miren, yo voy a seguir trabajando y páguemela a las vacaciones. Eso no está permitido por la ley. Entonces, si el contrato de trabajo se sigue desarrollando, ¿no es cierto?, lo que debe hacer es gozar las vacaciones. Para eso, la ley pone unos plazos, ¿no es cierto?, del 1 de octubre al 30 de abril. Además, el empleador la debe notificar con 45 días de anticipación, ¿no es cierto? Y si no lo hace, hasta el 30 de marzo, debe ser el propio trabajador que le va a notificar al empleador de que se va a tomar las vacaciones, ¿no es cierto?, de manera que terminen antes del 30 de abril, ¿no es cierto? Porque si no las pierde, no son compensables en dinero mientras se está ejecutando el contrato de trabajo. Eso es en lo teórico, ¿no es cierto? Eso es para refrescar los conceptos que hemos visto en la bolilla 7. La ley le dice que en el único caso que se van a pagar las vacaciones es en caso de rescisión contractual, o sea, una extinción por cualquier causa. Este es el tercer rubro que siempre se paga, que siempre integra la liquidación final de ese trabajador. Entonces, nosotros tenemos que liquidar las vacaciones proporcionales de ese trabajador hasta el 5 de octubre, que va a ser el día del parcial. Por supuesto, la podemos liquidar cualquier día. Nada más que estamos apuntando acá a aprobar el primer parcial. ¿No es cierto? Para los que rindan el 5 de octubre, tenemos que calcular los días trabajados hasta el 5 de octubre. ¿Desde cuándo lo vamos a calcular? Desde el 1 de enero. Desde el 1 de julio. No, 1 de julio es para el segundo parcial. Acá como son vacaciones anuales, vamos a tomar desde el 1 de enero. Entonces, vamos a sumar los 180 días del primer semestre más los 95 días que ya lo hemos calculado del segundo semestre, y eso nos va a dar 180 más 95, nos va a dar 275 días, ¿no es cierto? Son 275 días que ha trabajado ese trabajador al cual le estamos haciendo la liquidación final, los ha trabajado desde el 1 de enero, ¿no es cierto? Hasta hoy son 275 días. Lo único que ustedes van a tener que tener presente, en este caso, es que la fecha de ingreso de ese trabajador sea de antes del 2021. Esto para que le tomemos desde el 1 de enero. Porque si es después digamos, si ha ingresado, por ejemplo, en febrero, no tomamos desde el 1 de enero, tomamos desde la fecha de ingreso. Pero no se hagan problema, ese caso no se lo vamos a dar. Le vamos a dar... ¿Cómo sería la fórmula? Para, ya vamos, estamos refrescando conceptos. Estamos refrescando conceptos. Además de esto que venimos viendo, la ley, por alguna razón prooperaria, en realidad yo lo he investigado el caso, quiere que el día de vacación se pague con un plus respecto del día de trabajo. ¿Y cómo ha hecho? Ha puesto que para liquidar el día de vacación no vamos a dividir ni en 30 ni en 31, ¿no es cierto?, en los días del mes, sino toma un coeficiente único, que es 25. 25. Ni 28, ni 29, ni 30, ni 31. Nosotros lo unificó en 30 para calcular los días del mes, pero para las vacaciones siempre es 25. ¿Por qué es 25? Porque cuando tomamos un coeficiente más chico, nos da un número más grande, ¿no es cierto?
Si nosotros dividimos los 100.000 pesos en 30, que tiene los días del mes, nos va a dar 3.333, creo que decíamos, ¿no es cierto? Si dividimos los 100.000 en 25, nos va a dar un número superior, un monto superior. Recuerden siempre que nosotros acá estamos liquidando dinero, sumas económicas, contenido patrimonial, ¿no es cierto? Esto es una característica de que el contrato de trabajo es oneroso. Y siempre, en todos los casos, cuando liquidamos, estamos liquidando sumas de dinero. Entonces, vamos a dividir la remuneración en 25. En 25. ¿Por qué en 25? Porque así lo dice la ley, ¿no es cierto? Y en esta investigación, ¿no es cierto?, que hemos hecho, ¿por qué? ¿De dónde sale? Ustedes saben que la ley de contrato de trabajo se dictó en el año 74. Para eso había en el debate parlamentario hay actas hechas a taquígrafo, que algunas no han sido todavía desdobladas, ¿no es cierto?, no han sido traducidas. Entonces era muy difícil saber cuál era y además a los redactores de la ley los han matado, los han asesinado en la dictadura. Entonces, la investigación que se ha hecho, esto lo hemos hecho yo hice mis cursos, digamos, mi especialización en Derecho del Trabajo en la Universidad de Salamanca, y ahí hay una serie de estudios donde se ha determinado con estudios de valor científico que se ha copiado de la legislación mexicana. Después lo copia la legislación brasileña y de ahí pasa a la legislación argentina. De ahí toma de que el coeficiente de 25 para que el día de vacación se pague con un plus respecto de un día de trabajo normal. Entonces, la fórmula va a ser remuneración dividido en 25 por los días trabajados en el año. En este caso tenemos que contar desde el 1 de enero, ¿no es cierto? 180 días el primer semestre, 95 el segundo semestre, nos da algo así como 275 días trabajados en el año por los días legales. ¿Qué son los días legales? Son los días que le corresponde a ese trabajador según su antigüedad. Entonces ahí vamos a determinar si le corresponde 14, 21, 28 o 35 días, según el artículo 150 de la Ley de Contrato de Trabajo. Para eso nosotros le vamos a proporcionar la fecha de ingreso. Supongamos que el trabajador ha ingresado en el año 2017, o sea que tiene 4 años de antigüedad, ¿cierto? O sea, menos de 5 años. Por lo tanto... 14 días. 14 días, que es el primer escalón de la escalera del 150. Entonces ahí ya tenemos los días trabajados en el año por los días legales dividido en 365, que son los días del año. Ahí nos da la proporcionalidad. Les repito, remuneración dividido en 25 por días trabajados en el año por días legales sobre 365. Ahí Mayra les va a subir la fórmula para que ustedes la tengan a mano al momento de que haya que hacer la liquidación. Vamos al ejemplo. Trabajador gana 100.000 pesos, 100.000, dividido en 25. Cambiemos la suma, profe. Cambiemos la suma para que los compañeros tengan otra idea. Pongamos otro número, 64.400. Sigamos con el mismo número. No, sigamos con lo mismo. Porque sigamos con el mismo. Porque si no se nos va a complicar todo. Hagamos una cosa. Vamos a hacer de las dos para que aprendan. Para que todos queden contentos. Yo que tengo que tomar la decisión, que todo el día estoy tomando decisiones, hagamos de las dos formas. Vamos primero con los 100.000 pesos. Profe Carlos, 100.000. disculpe, una consultita. Sí. Está el tema complicado. ¿Usted podría repetirlo porque no lo entiendo? Está complicado. Está fácil, profe, Axel. No es mi fuerte matemática. Yo creo que es importante saber la fórmula primero.
Yo digo que por favor lo dejen que termine de explicar y después hagan las consultas porque nos perdemos todos. Sí, Profe, usted Axel, podría... ¿tenés lapicera y hoja en blanco en la mano? Sí, estoy anotando todo. Pone remuneración dividido 25. Así, remuneración, ponele una línea y abajo pone 25. Da 4. 100.000 Y ahí dividido en pone 20. por, al lado pone una X. Da 4.000. 4.000 da. Hace una línea un poquito más larga. Y pone días trabajados en el año por días legales. Escribilo. Días trabajados año por días legales. Perdón, profe. Y en la le parte digo de abajo de la línea pone 365. Perdón, Esa es la formulita sencilla. Sí, decime. le quiero decir a Axel que ya está en el campo la fórmula. Yo anoche la pasé en una hoja A4 y bueno, y me estoy guiando con eso. Está perfecto lo que está ahí. Le decía a Axel que lo puede copiar en las hojas A4 y así ya lo tenga. Para el que no lo pueda ver o lo quiera ver después, esa es la formulita. Remuneración de 25 por días trabajados en el año, por días legales, sobre 365. Vamos al caso concreto. Son 100.000, habíamos dicho. Dividido 25 nos da 4.000. 4.000 es el día de vacación. De ahí multiplicamos por, hemos dicho, 180 días el primer semestre, 95 el segundo semestre, ¿no es cierto? Porque estamos calculando al 5 de octubre, era 275, o sea, por 275, por los días legales, hemos dicho que es un trabajador que ingresó en el 2017, tiene menos de 5 años, o sea, le corresponde 14 por 14, dividido en 365. Eso es igual a 42.191,78. ¿A todos les da así? Sí, profe. Doctor, correcto. Bueno, doctor, correcto. Ahora, como teníamos otra propuesta ahí, de hacer con otros datos, por ejemplo, un trabajador que gana, no sé, a ver, dígame un monto. 65.000. 65.000. ¿Que tiene una antigüedad de cuántos años? 21. ¿21 años? Ya le corresponde 21 días. O sea que tiene entre... 7 años, 7 años. Tiene 7 años. Bueno, hagamos un ejercicio de un trabajador que gana 65.000. Entonces va a ser 65.000 dividido en 25 por los días trabajados en el año. Eso no va a variar porque estamos calculando al 5 de octubre. Va a ser por 275 por 21, porque es un trabajador que tiene 7 años, o sea, más de 5 y menos de 10, por 21 dividido en 365. Nos va a dar 41.136. ¿Así es? 65.000. Sí, doctora, a mí me da igual. 25 por 275 por 21 dividido 365 es igual 41.136,86 centavos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno. No me da. Vuélvelo a hacer. Bueno. ¿Cuánto es el resultado, doctor? ¿Ah? ¿Cuál es el resultado que saca usted? 41.000 y algo, ya lo he borrado, ya apretó. 41.136,86. ¿Los días trabajados serían 275? Claro, porque tomas desde el 1 de enero, no es como en el SAC, en el segundo SAC proporcional que tomamos desde el 1 de julio. Acá tomamos desde el 1 de enero, porque le pagamos las vacaciones de todo este año. En forma proporcional. Si él hubiera trabajado todo el año, le correspondían 21 días según su antigüedad, pero no ha trabajado todo el año, ha trabajado hasta el 5 de octubre, ¿no es cierto?, en que rescinde su contrato. Entonces, ahí hay que pagar en forma proporcional, y la forma de sacarlo proporcionalmente es esta fórmula que yo se le da. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los 3 rubros que siempre liquidamos. Doctor, ¿le puedo hacer una consulta?
SAC proporcional, vacaciones proporcional. Sí. Bien. Con respecto, ¿qué pasa si el trabajador tomó, supongamos, tiene disponible 14 días de vacaciones y toma 4, supongamos? Ahí le tenemos que restar esos 4 y computarlo como 10. ¿Por qué? ¿Por qué toma 4? O siempre se lo paga el 100% de las vacaciones. Todavía no está habilitado el periodo vacacional. O sea, no hay forma que lo tome a las vacaciones. Puede sacar una licencia, hay otros tipos de licencia, pero las vacaciones proporcionales se otorga desde el 1 de octubre al 30 de abril, hay que notificarla con 45 días de anticipación, y es una facultad de dirección y organización del empleador. O sea que quien decide en qué fecha va a salir de vacaciones es el empleador. No es que yo me tomo, eso puede pasar en la administración pública, no sé, acá en tribunales no pasa eso. Yo no me puedo tomar 5 días con anticipación de la feria del año que viene, no puedo. No sé si en alguna repartición estatal se podrá. En la ley de contrato de trabajo tampoco. No podés tomar 5 días y... No, te tenés que tomar el periodo vacacional que dice la ley. Por ejemplo, doctor, en el caso que no le dieron las vacaciones, tiene que reclamarla en el mes de mayo, ¿no es así? Abril. Para no perderla. Él las puede, no es que reclamar, se las puede tomar el trabajador, ¿no es cierto? Ahí cuando no ha notificado hasta el 30 de abril, el empleador debe, ahí se convierte, ya esa facultad del empleador pasa a ser un derecho del trabajador, de decirle, bueno, no me han notificado, se está venciendo el periodo vacacional, yo notifico con 45 días de anticipación mis vacaciones, de manera que las pueda gozar hasta que termine el mes de mayo. ¿No es cierto? O sea, yo le notifico, trabajador, le notifico al empleador que me voy a tomar las vacaciones en tal fecha, con 45 días de anticipación. Pero eso es lo teórico, no se hagan problemas en lo práctico. Acá estamos apuntando a lo práctico. Lo teórico, eso lo debieron haber preguntado cuando se desarrolló la bolilla 7. Ahora estamos viendo los ejercicios para el parcial en la parte práctica. No les voy a dar caso de vacaciones fraccionadas. Primero porque no existe, y después porque sería una deslealtad que le dé si le estoy enseñando los periodos enteros. ¿No es cierto? No hay otorgamiento parcial de vacaciones. No, se paga toda. Se tiene que pagar íntegramente en caso de extinción, que es el caso que estamos viendo. Entonces, esos 3 rubros siempre se liquidan, siempre se liquidan. En todas las otras causales, ustedes tienen ahí a mano, o recuerdan lo que hemos hablado en la clase pasada, las distintas causales de extinción del contrato de trabajo. ¿No es cierto? Y nosotros básicamente teníamos, en caso de responsabilidad indemnizatoria, y eso lo aclaramos cuando comenzamos la clase pasada, ¿no es cierto?, que indemnización existían 2 tipos, por lo menos, ¿no es cierto? La integral, la del 245, y la reducida, la del 247. Y de ahí teníamos que ver cada una de las causales a cuál acudíamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el despido sin causa, vamos al 245. El despido por muerte del empleador, vamos al 247. La renuncia del trabajador sin responsabilidad indemnizatoria. El caso de extinción por mutuo consentimiento sin responsabilidad indemnizatoria. El caso de extinción del contrato de trabajo por una enfermedad inculpable o accidente inculpable en que el trabajador ha quedado totalmente incapacitado, o sea, con 66% o más de su incapacidad, vamos al 245. En el caso de una enfermedad o accidente inculpable, que el trabajador ha quedado con una incapacidad parcial y permanente y el empleador no lo puede recalificar porque no tiene tareas para darle, va al 247. O sea que acá tenemos que diferenciar tres situaciones. No hay responsabilidad indemnizatoria, hay responsabilidad indemnizatoria integral
o a responsabilidad indemnizatoria reducida. O sea, vamos al 245 y al 247. Profe, disculpe. Cuando hablo del 245 y 247, me estoy refiriendo de los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿no? ¿Podría Sí, repetir, decime. doctor? Disculpe. ¿Qué querés que repita, Rocío? No, que dijo usted las responsabilidades, porque justo me quedé. Bueno, es lo que hemos visto en la clase pasada, los distintos casos de extinción de contrato de trabajo. Entonces nosotros veíamos que algunos no tienen responsabilidad indemnizatoria, como la renuncia del trabajador, como la rescisión por mutuo consentimiento, como el despido con causa, alegado por el empleador, ¿no es cierto? Le alegamos una causa y no se le paga, se lo despide y no tiene responsabilidad indemnizatoria. Hay otros casos, como el despido sin causa o la enfermedad o accidente inculpable, que lo incapacita en su totalidad, en su total obrera al trabajador. Vamos al artículo 245, que es la indemnización integral, ¿no es cierto? Y hay otros casos, ¿no es cierto?, como la muerte del empleador, como la muerte del trabajador, como las razones económicas, como las causas de fuerza mayor, ¿no es cierto?, como los casos de quiebra, siempre que no sea culpable o dolosa, ¿no es cierto? Nos vamos al 247, que es la responsabilidad indemnizatoria reducida. Yo lo que les quiero explicar ahora, cómo funciona el 245 y el 247, que es lo que vamos a aplicar para los distintos casos de extinción. Estos dos artículos son los únicos con que nosotros vamos a jugar para liquidar las indemnizaciones que surgen de la Ley de Contrato de Trabajo. Doctor, disculpe, le hago una pregunta. En tema... Uy, se ha cortado. Bueno, hasta que a Carlos Profe Cervantes Carlos, le le hago una Sí, consultita. decime. En el caso de que el empleado quede con discapacidad permanente, se paga el 100%, ¿verdad? Para. ¿Permanente qué? ¿Total o parcial? Parcial. Parcial. O sea, si es parcial, puede 247. reintroducirse en el ámbito, laboral. Hay que recalificarlo. Hay que darle una tarea de acuerdo a su discapacidad. ¿No es cierto? Si está totalmente incapacitado, no puede insertarse en el ámbito laboral, tiene que ir al ámbito previsional. ¿Va a la Esto ya vamos jubilación a o ver. pensión? Claro, ya vamos a ver en la bolilla 18, 19, con la ley de jubilaciones, que hay un beneficio que otorga el ANSES que se llama jubilación o retiro por incapacidad. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, ese trabajador que ha quedado incapacitado como consecuencia de una enfermedad o un accidente inculpable, ¿no es cierto?, lo pasamos al ámbito previsional y le otorgamos ese beneficio. Pero eso es materia de la ley de jubilaciones, que la vamos a ver más adelante. Ahora, en estos casos, ustedes tienen que diferenciar por qué motivo se ha extinguido el contrato de trabajo y en cada caso qué indemnización le corresponde al empleador. O sea, qué responsabilidad indemnizatoria le corresponde al pagar al empleador. O 0 pesos, o la reducida, o la integral. Son las tres soluciones. No paga indemnización, paga la reducida, la del 247, o la integral del 245. Eso es toda la ciencia que ustedes tienen que evaluar al momento de leer la consigna. Entonces nosotros le vamos a decir, un trabajador fue despedido sin causa en tal fecha. ¿No es cierto? Entonces, ustedes ya saben, sin causa, ¿qué artículo tengo que aplicar? 245. 245. Ahora, si le decimos, un trabajador fue despedido por razones económicas, ¿cuál tenemos que aplicar? 247. 247. 247, doctor. 247, perfectamente. Y si le decimos, fue despedido con causa, o renunció, o
rescindió su contrato por mutuo consentimiento. No corresponde. No corresponde indemnización. No te paga nada. Lo único que tiene que pagar es Los Lo básicos. obligatorio es el SAC proporcional y vacaciones. Vacaciones proporcionales. Doctor, ¿pueden repetir? Ahí lo pisaron todos, no se escuchó muy bien. Sí, usted dijo los únicos que se deben pagar, ¿cuáles son? Ustedes, cuando lean la consigna, del trabajo práctico, nosotros le vamos a decir, un trabajador fue despedido sin causa, en tal fecha. Entonces, ahí ustedes tienen que direccionarse al 245, porque ustedes saben que un despido sin causa va al 245, hay que pagarle la indemnización integral. Nosotros si le decimos, un trabajador fue despedido por causa económica, nos vamos al 247. Nosotros le tenemos que pagar la indemnización reducida. Y si le decimos, hay que hacer la liquidación final por renuncia del trabajador, no hay que pagar ninguna indemnización. Pero en todos los casos, se pagan los 3 rubros esos. ¿No es cierto? Que hemos visto al principio de la clase. Haberes del mes, SAC proporcional y vacaciones proporcionales. Eso ustedes cuando lean la consigna, para eso tienen que estudiar la ley de contrato de trabajo y cuando lean la consigna ya van a saber a dónde apuntar. Si a no pagar, si a pagar las del 245 o a pagar las del 247. Doctor, una consulta. ¿El preaviso se paga? Pará. Sí se paga, si no lo has otorgado. No lo has otorgado, se paga. ¿No es cierto? Pero no mezclemos todavía porque quiero ir por partes. Ya Doctor, llegamos al preaviso. Doctor, no, ahí me perdí en la última parte cuando usted habla del despido o renuncia del trabajador. ¿Cómo es la historia ahí? No me quedó claro. Ahí no hay responsabilidad indemnizatoria. Ahí el empleador no tiene que pagar indemnización. Lo que sí tenés que tener en claro que en todos los casos de extinción tenés que pagar los haberes del mes, el SAC proporcional y las vacaciones proporcionales. En todos los casos. Absolutamente en todos los casos. Por las razones que se han explicado al principio de la clase. Profe, déjenme meter un bocado al profe. Y en este caso, en el Gracias, caso ese que no se pague indemnización, lo mismo tenemos que calcular los otros 3 y va a haber en todos los casos. Una de las opciones, por ejemplo, en el caso de que no haya indemnización, una de las opciones va a ser la suma de los haberes, del SAC proporcional y de las vacaciones proporcionales, ¿o no? No, porque en la suma se puede confundir y no les va a dar, va a ser muy complicado para ustedes. Lo que nosotros les vamos a decir es cuánto le corresponde en concepto de indemnización por antigüedad, cuánto le corresponde en concepto de preaviso y cuánto le corresponde, por ejemplo, en concepto de SAC, de haberes o de vacaciones. Y le vamos a dar 3 guarismos, 3 números. ¿No es cierto? Ustedes tienen que decir cuál opción es la que corresponde. Siempre va a ser sola opción. Una sola opción. Y vamos a tener, por ejemplo, le puede corresponder indemnización por antigüedad, un monto, le puede corresponder 0 en concepto de preaviso, porque puede haber sido preavisado. O sea, si se otorga el preaviso, no se paga. Cuando no se otorga, se paga la indemnización sustitutiva del preaviso. Y te podemos decir, por ejemplo, las vacaciones. Entonces vos vas a tener que sacar esos 3 rubros y vas a tener varias opciones y la que te coincidan los 3 rubros, esa es la opción correcta. Bueno, vamos a ver cómo funciona el artículo 245. El 245 es aquel que se paga en el caso de despido sin causa o aquellos casos en que la ley equipara ese tipo de despido al despido sin causa. En principio, la ley le dice que es la mejor remuneración mensual, normal y habitual por cada año de antigüedad que tenga el trabajador o fracción mayor a 3 meses.
Esa es una regla general. Entonces yo voy a multiplicar la remuneración del trabajador por la antigüedad que tenga el trabajador. Por ejemplo, a ver, Valdés, Lucía, vos que estás con el micrófono ahí prendido. Un trabajador que ha ingresado el 14 de abril del 2012. ¿Qué antigüedad tiene? Nueve años. A ver, contemos. 14 de abril del 2012. 2012. 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 2021. Llevan 9 meses, 9 años. Hemos dicho 14 de abril. Son 9 años más. 14 de mayo, 14 de junio, 14 de julio, 14 de agosto, 14 de septiembre. Son 9 años, 5 meses y como 20 días tiene la antigüedad. ¿No es cierto? Entonces, si tiene fracción mayor a 3 meses, corresponde un año más. En este caso tiene 9 años y 5 meses. ¿Cuánto le corresponde de antigüedad? 10 años. 10 años. 10 años. 10 años. 10 años. ¿Mm? O sea, cuando tiene una fracción mayor a 3 meses, es un año más. ¿Mm? O sea, nosotros vamos a decir fecha de ingreso, como les he dicho ahora, 14 de abril del 2012, ustedes sacan la antigüedad. Ustedes 9 años, más 4 meses, más 20 días, corresponde 10 años. Entonces multiplico remuneración por 10 años. En el caso que veníamos trabajando, 100.000 pesos de remuneración por 10 años, 1.000.000 de pesos en concepto de indemnización por antigüedad. ¿Está claro eso? Profe, disculpe. Sí, está clarísimo. No escuché yo, doctor. ¿Cómo dijo? Si es mayor a 3 meses, ¿se lo toma como un año más? Así es. Eso es fácil, chicos. Profe Carlos, perdón. Sí. Está fallando la técnica, me parece, porque no me sale, no sé por qué. Hay Axel, te juro. Doctor, disculpe, ¿puede repetir el último ejercicio? Porque me quedé con parte, me faltan partes de la fórmula. Bueno, indemnización por antigüedad. Es remuneración por antigüedad. Si yo te digo, ganaba 100.000 pesos, ha sido despedido el 5 Listo, del 10, perfecto. y tenía una fecha de ingreso, ¿cuánto hemos dicho? 14 de abril del 2012, sacamos la antigüedad, 9 años, 4 meses, 20 días, o 5 meses, no me acuerdo bien cuánto era, tiene una fracción mayor a 3 meses, es un año más. Entonces, en vez de 9 años, son 10 años. Multiplicamos 100.000, que era el caso del ejemplo, ¿cierto? O la remuneración que le pongamos. 100.000 por 10 es igual a 1.000.000. ¿No es cierto? Eso es por principio general. Eso no hace falta que se lo explique, chicos. Eso si en la computadora 100.000 por 10 es 1.000.000. Eso es acá y en Transilvania es lo mismo. Tan fácil como que se agregaba un 0 al final. Exactamente. Un mes de sueldo por año de servicio. Fácil Claro, como acá. Es el principio general. Primer párrafo del 245 que hemos visto la clase pasada. Ahora, el segundo párrafo les dice, y anoten lo que están anotando, tope de la base. El segundo párrafo nos habla de un tope indemnizatorio. Y nos dice que cuando la remuneración del trabajador, esos 100.000 que le da, supere los 3 sueldos promedios convenio. 3 sueldos promedios convenio. Yo en el ejercicio le voy a poner SPC o 3 sueldos promedios convenio, si no hay problema ya no hay gastos de toner ni nada, sino que va a haber 3 sueldos promedios convenio. Cuando la remuneración supere los 3 sueldos promedios convenio que publica el Ministerio de Trabajo y Empleo de la Nación, ¿no es cierto? En ese caso no vamos a tomar los 100.000 pesos para multiplicar por la antigüedad, sino vamos a tomar el tope
de los 3 sueldos promedios convenio. Supongamos, este trabajador que tiene 10 años de antigüedad, que gana 100.000 pesos por mes, pero el sueldo promedio convenio que publica el Ministerio de Trabajo dice que es 30.000 pesos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que multiplicar esos 30.000 por 3. Nos va a dar 90.000. Ese es el tope de la base o el tope máximo. Entonces, no tomamos ya los 100.000 para multiplicar por los 10 años de antigüedad, sino tomamos los 90.000. 90.000 por 10 nos va a dar 900.000 pesos. ¿No es cierto? Ahí lo agarró el tope indemnizatorio. ¿No es cierto? Ese que yo les dije la clase pasada, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró en algunos casos la inconstitucionalidad porque Carlos Alberto Bisotti, que fue despedido por una empresa que se llama AMSA en Buenos Aires, pidió la inconstitucionalidad de este segundo párrafo del artículo 245 y la Corte Suprema de Justicia de la Nación le hizo caso. O sea, admitió el reclamo y declaró inconstitucional para Carlos Alberto Bisotti, ¿no es cierto?, que se le aplique ese tope. Entonces a él le aplicaron su remuneración por la antigüedad. Doctor, ¿no era cuando únicamente a los se le quitaba efectos, más del 33%? Exactamente, eso es bisotear, ¿no es cierto? Pero no lo vamos a desarrollar aquí porque es complicado, ¿no es cierto? La Corte dijo de que era confiscatorio siempre que supere este porcentaje que vos has dado, pero es complicado, no lo voy a explicar acá, chicos. Yo lo único que quiero que ustedes sepan es que ese segundo párrafo del artículo 245 ha sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y nosotros los jueces, en los casos que lo piden, lo analizamos y podemos declarar la inconstitucionalidad, pero para ese caso. Y también les he dicho que el hecho de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declare una inconstitucionalidad no significa que deroga el artículo, sino que las inconstitucionalidades son para el caso concreto, porque hay que probarlo, ¿no es cierto? No todos los casos son iguales. Quizás para Bisotti era inconstitucional y para otro no lo era, ¿no es cierto? Eso es materia de un proceso judicial en el cual hay que evaluar pruebas y se necesitan pronunciamientos de tribunales inferiores y tribunales superiores para que quede. A mí lo que me interesa es que ustedes sepan que hay una declaración de inconstitucionalidad de eso, pero que la ley está vigente, ¿no es cierto? Este tope indemnizatorio está vigente, ¿no es cierto? Desde el año 74 hasta ahora. En el 2004 han declarado esa inconstitucionalidad y de ahí muchos jueces hemos declarado la inconstitucionalidad para ese caso. Pero nosotros lo debemos observar. Por lo tanto, nosotros debemos comparar la remuneración con los 3 sueldos promedios convenio. Y si la remuneración es superior a los 3 sueldos promedios convenio, tenemos que tomar este tope de la base, los 3 sueldos promedios convenio, para multiplicar por la antigüedad. Así funciona el artículo 245. El último párrafo del artículo 245 nos da el tope mínimo. Y nos dice que si como consecuencia de ese resultado, ¿no es cierto?, de aplicar el tope indemnizatorio, nos da un monto inferior a la mejor remuneración mensual, normal y habitual, le debemos liquidar en concepto de indemnización por antigüedad este monto, ¿no es cierto? O sea, la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Dicho en otras palabras, nunca este resultado puede ser inferior a una mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador. ¿Cierto? Así funciona, con esta sencillez, funciona el tope máximo o tope de la base y el tope mínimo o tope del resultado. Comparamos la remuneración por los 3 sueldos promedios convenio. Si la remuneración es superior, tomamos los 3 sueldos promedios convenio para multiplicar por la antigüedad. Si no,
¿no es cierto?, tomamos el principio general, remuneración por antigüedad. Esto es así de sencillo. Disculpe, Bueno, doctor. Sí, decime. Disculpe, es que justo estoy tomando apuntes y no terminé de notar que en el tope mínimo dice que nunca puede ser menor a qué era. A la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Listo, muchas gracias, doctor. ¿Querés un ejemplo? ¿Querés un ejemplo? Sí, por favor. Bueno, supongamos que este trabajador, nos olvidemos del 12 de abril del 2012 o 14 de abril, supongo que este trabajador tiene un año de antigüedad, que ha entrado en diciembre del año pasado, y lo despedimos el 5 de octubre de este año. O sea, tiene un año de antigüedad. Gana 100.000 pesos, ¿no es cierto? Pero el sueldo promedio convenio es 30.000. ¿Cómo vas a hacer en ese caso? ¿Se le paga los 100.000? ¿Vas a tomar los 100.000 por un año de antigüedad o vas a tomar los 90.000 por un año de antigüedad? Los 100.000. Los 100.000. Los 90.000. Claro, porque es el tope. El tope son los 3 sueldos. ¿Ustedes saben lo que significa bien. tope? Tope quiere decir... Sería como el tope, límite. claro, tope quiere decir máximo, contención, ¿no es cierto? Cuando el tope de la pared, por ejemplo, yo recién le hablaba del tope. Acá la panza me está dando en el Es el límite. en el escritorio. Es el tope, no puedo acercarme más porque este es el tope. Este es el límite. Ahí está el límite. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, el principio general es remuneración por antigüedad, salvo que la remuneración exceda los 3 sueldos promedios convenios. Entonces, en ese caso, tomamos los 3 sueldos promedios convenios y multiplicamos por la antigüedad. Mira el caso práctico que te he dado. Un trabajador que ingresó en diciembre del año pasado, lo despedimos el 5 de octubre del 2021, perdón. Ahora, el día del parcial. Ustedes tienen que liquidar la indemnización. Ganaba 100.000 pesos, pero el sueldo promedio convenio era 30.000. O sea, ahí opera el tope de la base. Entonces vamos a poner 90.000 por 1 igual a 90.000. ¿No es cierto? Ahí ha operado el tope de la base. Pues no puedo multiplicar los 100.000 por la antigüedad porque supera el tope. ¿No es cierto? Ahí la ley me está poniendo ese límite, ¿no es cierto? Ese tope, los 3 sueldos promedio convenio. Por la antigüedad me va a dar 90.000. ¿No es cierto? Pero el tope mínimo, ¿no es cierto? El último párrafo del artículo 245 dice, en ningún caso el trabajador podrá percibir en concepto de indemnización por antigüedad menos que una remuneración mensual normal y habitual. O sea que en ese caso también opera el tope mínimo. O sea que le vamos a liquidar 100.000 pesos y no 90.000. En ese caso que te he dado, opera los 2 topes, el tope máximo y el tope mínimo. Ahora sí le entiendo Es mejor. sencillo. Profe. Bueno, si ustedes manejan esto, tope máximo, tope mínimo, que ya veo que la mayoría me está poniendo que sí lo entiende, las indemnizaciones reducidas, la que nos manda al 247, es exactamente igual, hacemos el mismo procedimiento y el resultado lo dividimos en 2. Hacemos el mismo procedimiento, observamos el tope máximo, el tope mínimo y el resultado lo dividimos en 2. Porque el 247 es la mitad de lo que corresponde o de lo que le correspondiera al trabajador por el 245. O sea que todos aquellos casos, muerte del trabajador, muerte del empleador, quiebra, inhabilidad sobreviniente, los casos del 212, o sea, enfermedad inculpable y accidente inculpable, que haya que pagar la reducida, todos nos direccionan al 247. O sea, hacemos el mismo procedimiento del 245 y el resultado lo dividimos en 2. Esa es toda la ciencia. Profe, disculpe. El sueldo promedio convenio... Habla un poquito más fuerte que no se escucha. ¿El sueldo promedio convenio es siempre 30.000 pesos? No. ¿Ustedes han leído el diario de hoy? La Gaceta. Bueno, ya sé que la Gaceta, papel no la leen, pero alguna página de internet de diarios, de noticias.
¿Han leído? Que han elevado el salario mínimo vital y móvil. Mínimo vital y móvil a 31.100 pesos a partir del 1 de noviembre. ¿No es cierto? Bueno, para algunos convenios, ¿cierto? Hay que ver de qué actividad. Por supuesto que eso no se lo vamos, nosotros les vamos a dar los datos concretos para que ustedes trabajen. No le vamos a decir el trabajador de la actividad industrial o metalmecánica o agraria. No, nosotros vamos a dar los datos. Después, en cada caso concreto, cuando ustedes ejerzan la profesión, van a buscar, hoy está todo publicado en internet, ¿no es cierto? Van a buscar cuáles son las escalas salariales y le va a dar el sueldo de convenio de la actividad de ese trabajador, ¿no es cierto? Y ahí van a buscar los topes indemnizatorios. Aun cuando el Ministerio de Trabajo ya publica los topes, ¿no es cierto? Ya el sueldo convenio multiplicado por 3. Entonces ya en alguna clase que demos después fuera de esto, les voy a mostrar cómo son las publicaciones que hace el Ministerio de Trabajo. Eso acá en los tribunales laborales lo manejamos muy a diario, porque acá todo lo que resolvemos es en términos económicos, ¿no es cierto? Entonces nos manejamos con esas escalas salariales muy a menudo, ¿no es cierto? Muy a diario. Ya sea cuando estemos dictando sentencia o cuando estamos haciendo algún tipo de convenio, algún desistimiento, ¿no es cierto? Esas cosas nos vamos a ver los distintos topes, eso lo manejamos con mucha frecuencia, ¿no? Así que, pero ustedes, yo les voy a dar el valor del sueldo promedio convenio y ustedes lo van a multiplicar por 3 y van a comparar con la mejor remuneración. Por ejemplo, si le digo sueldo promedio convenio 40.000 pesos, 40.000 por 3, 120.000. ¿No es cierto? O sea, la remuneración, que en este caso que era de 100.000 pesos, no excede el tope. Entonces multiplico la remuneración y no los 3 sueldos promedio convenio. Eso ustedes lo tienen que hacer, ¿no es cierto? Y ver si la remuneración excede o no excede ese tope del 245 segundo párrafo. Eso es sencillo, es sencillo. La clase que viene vamos a hacer ejercicio y vamos a desarrollar esto y lo vamos a aplicar. Yo lo que les pido es que repasen esta clase y lean los artículos, el 245 y el 247. Doctor, una duda, ¿cuándo se aplica? En los casos de indemnizaciones reducidas, al resultado lo dividimos en 2. ¿Cuándo se aplicaba el ejemplo que dio del tope mínimo y el máximo en el mismo tiempo? O sea, no, eso no llegué a escucharlo bien. En el ejemplo que le he dado recién a la compañera, ¿no es cierto? Que era, por ejemplo, un trabajador que tiene 1 año de antigüedad, que percibe 100.000 pesos por mes, pero que el sueldo promedio convenio es de 30.000. Entonces, en ese caso vos vas a aplicar los 2 topes, porque vos vas a ir haciendo el procedimiento, ¿no es cierto? Remuneración por antigüedad, 100.000 pesos por 1, 100.000, ¿no es cierto? Pero ahí no podés tomar los 100.000 pesos porque excede el tope de la base, que son los 30.000 por 3, que te da 90. Entonces, vos antes de hacer la operación tenés que compararlo a la remuneración con el tope del 245, que son los 3 sueldos promedios convenios. Vos los comparás, en este caso era 100.000 la remuneración, los 3 sueldos promedios convenios 30.000, por 3 dan 90, ¿no es cierto? Entonces vos ahí vas a tomar los 90.000 por 1, ¿no es cierto? Y por 1 año de antigüedad, y te va a dar 90.000. Pero el último párrafo del artículo 245 te dice que en ningún caso el resultado de esta indemnización puede ser inferior a una remuneración mensual normal y habitual del trabajador, que era 100.000. Entonces, en este caso, no le vas a pagar 90.000, sino le vas a pagar 100.000. Claro, perfecto. Bien. Doctor, una consulta. Yo lo que les pido que para la clase que viene, para que nos movamos con más soltura en los casos prácticos, que ya vamos a ir a ver cómo opera en caso de muerte, en caso de despido con causa, en caso de despido sin causa, despido directo, despido indirecto, y además vamos a ver las indemnizaciones agravadas en la clase que viene, ¿no es cierto? Que esas se liquidan, yo les doy eso es fácil porque les doy la fórmula, cómo se liquidan, y si ustedes lo único que tienen que ver es si corresponden o no en ese caso, y si corresponden,
las tienen que sumar, ¿no es cierto? O sea que manejando los conceptos que hemos visto hoy, 2.45 y 2.47, la clase que viene tenemos que andar como pez en el agua. Disculpe, doctor, una consulta. ¿Cómo funcionan las agravadas, ¿no es cierto? Y cómo las vamos a evaluar a las agravadas, que eso es fácil, porque es determinar si por ejemplo, si a la trabajadora embarazada le hemos despedido sin causa dentro de los periodos de sospecha. Por eso tienen que saber que el periodo de sospecha son 7 meses y medio antes de la fecha probable de parto y 7 meses y medio posteriores al parto, ¿no es cierto? Si la despedimos sin causa, la ley presume que ha obedecido a razones del embarazo. Entonces le tenemos que liquidar las remuneraciones que percibe en un año la trabajadora, porque eso lo dice el artículo 182 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces ahí vamos a tomar la remuneración por 13, porque son 13 sueldos lo que percibe una trabajadora del año, y como consecuencia de eso le vamos a pagar ese monto. Si es el caso con el que veníamos trabajando, que ganaba 100.000 pesos, por 13 corresponde 1.300.000 pesos solo en concepto de indemnización agravada por maternidad, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en el caso del despido por matrimonio. Distinto es el caso del empleo no registrado, que ahí duplica indemnización por antigüedad y preaviso, ¿no es cierto? Y hay otros casos que también duplica, como la 25.323, ¿no es cierto? Cuando se despide un trabajador que no está registrado, nosotros le vamos a decir en ese caso, al momento del despido el trabajador no estaba registrado. Entonces ahí sabemos que va la 25.323, ¿no es cierto? Que es sancionatoria. Cuando se despide un trabajador que no está registrado, duplicamos indemnización por antigüedad y preaviso. Se le pagamos otra vez. Eso yo lo que les pido es que vayan viendo los conceptos teóricos, así los aplicamos en la clase práctica del jueves que viene. Disculpe, doctor, en el caso del despido de una mujer embarazada, ¿se le pagan todos los ítems que corresponden más el agravante? Más, claro. Vos le vas a pagar todos los ítems que correspondan, ¿no es cierto? Indemnización por antigüedad, preaviso, haberes del mes, SAC proporcional, vacaciones proporcionales. Después vamos a ver que el SAC puede operar sobre el preaviso. También la ley, eso lo vemos en la clase que viene también, en el caso que vos despidas sin causa en forma intempestiva a un trabajador, le tenés que pagar el mes de despido completo. O sea, si lo despedís hoy, 28, le tenés que pagar los 2 días que faltan. Si lo despedís el 5 de octubre, que va a ser los casos prácticos del parcial, tenés que pagarle todo el mes de octubre. Eso se llama integración del mes de despido, que está en el artículo 232 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ya vamos a ver en qué... Ustedes estudien eso, que ya hemos visto la parte teórica, y vamos a ver cómo funciona la parte práctica. Si ustedes la próxima clase manejan los conceptos teóricos, va a ser mucho más fácil desarrollar los ejercicios, ¿no es cierto?, que tener que refrescar la parte teórica. Una sola consulta, doctor. En el 247 se paga, es decir, todos los ítems dividido en 2, ¿no es así? No. La indemnización por antigüedad dividida en 2. ¿Antigüedad? Únicamente el resultado de indemnización por antigüedad dividido en 2. Haces la fórmula del 245 y el resultado lo dividís en 2. ¿En antigüedad nada más? Únicamente en indemnización por antigüedad. Bien, doctor. Doctor, una consulta. Diga. El sueldo promedio convenio no es lo mismo que salario mínimo vital y móvil, ¿verdad? No. Puede coincidir, pero no es lo mismo. El salario mínimo vital y móvil es el sueldo promedio convenio interprofesional. Cada actividad tiene un sueldo mínimo, ¿no es cierto? Y cada categoría profesional, o sea, cada categoría de la actividad que esté ese trabajador, puede ser un trabajador de casas particulares, hay distintas categorías, puede ser un trabajador de la construcción, hay distintas categorías, puede ser un trabajador de la actividad agraria, hay distintas categorías, ¿no es cierto? Cada categoría tiene un sueldo mínimo. Eso es el que se llama sueldo mínimo profesional.
El sueldo mínimo vital y móvil es el interprofesional, es para todos los trabajadores de la Argentina. Profe. Bien, gracias. Sí, de nada. Sí, decime. Sí, no, por eso le quería decir, yo soy un trabajador y nosotros tenemos un sueldo básico para cada categoría. Yo soy encargado de edificio, entonces tenemos primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría. Claro. ¿No es cierto? El convenio colectivo tiene escalas salariales que esas se van actualizando periódicamente. ¿No es cierto? Entonces, en cada categoría, según la categoría en que tenga el trabajador, de acuerdo a la función que cumpla, ¿no es cierto? En ese caso es lo que se toma como, en el caso práctico, ¿no? Para no complicarla, en el parcial yo les voy a dar ya el monto sin decir de qué actividad es, ¿no es cierto? O sea, vamos a un caso práctico. Un trabajador despedido el 5 de octubre, su remuneración era tanto, el sueldo promedio convenio era tanto, su fecha de ingreso era tal fecha. Entonces ustedes con eso tienen ya los datos para desarrollar el ejercicio, ¿no? Profe. Bueno, si no hay más preguntas, sí. Profe, disculpe. ¿Habría alguna posibilidad de que usted dé una clase de consulta el viernes o el lunes? Todas las posibilidades. Si ustedes arman un grupo, esto normalmente lo pueden Y bueno, manejar. y si la mayoría de mis compañeros están de acuerdo de que tengamos el lunes o el viernes, lo podemos avisar a usted. Coincido totalmente. Yo este viernes no puedo, pero hay muchos profesores en la cátedra, o sea, pueden darlo algunos de los otros chicos. Claro. El lunes yo tengo clases de procedimiento laboral a la misma hora. O sea que si ustedes quieren viernes o lunes, el viernes podemos poner una clase con algunos de los chicos, le puedo decir a Marquito Rossi, o al doctor Alzabé, o al doctor Mascaró. Sí, tendría que ser un día viernes, porque el lunes creo que es la fecha del examen. El viernes. No, el martes rendimos. El martes rendimos. El viernes podría ser a la tarde o el lunes. El viernes, doctor, puede ser. Yo les diría, para